Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona de nuestra materia de Finanzas 2. El tema es el riesgo y el rendimiento. Bueno, para comenzar, pues quisiera hablar acerca de estos dos conceptos tan importantes en las finanzas. Qué es el riesgo y qué es el rendimiento? ¿Por qué eh, es importante definirlos y luego aún más es muy importante tratar de medirlos? Se dice que en las decisiones más importantes de una empresa siempre se toman en cuenta dos factores, el riesgo y el rendimiento. Cada decisión financiera implica ciertas características de riesgo y de rendimiento, y la evaluación adecuada de tales características puede aumentar o disminuir el valor de una compañía. Y si nosotros le medimos por el precio de sus acciones, pues entonces el precio de las acciones puede aumentar o disminuir dependiendo de la evaluación que se haga respecto al riesgo y al rendimiento. Los analistas en los mercados usan diferentes métodos para evaluar el riesgo. Todo depende si están analizando solo un activo específico o un proyecto o bien un portafolio de activos. No olvidemos nosotros que el riesgo también se puede plantear de acuerdo a un escenario, ¿verdad? Un escenario que le llamamos luego a veces optimista, un escenario pesimista, un escenario normal. Podemos nosotros evaluar el riesgo y el rendimiento de acuerdo al escenario, si tenemos proyectos de inversión, y no nada más con respecto a invertir en un activo o en un portafolio de activos, ¿sí? El riesgo se puede definir como la variabilidad de los rendimientos esperados de un activo o de una inversión. Por ejemplo, la variabilidad nosotros la entendemos como cuánto puedo ganar, hasta dónde puedo obtener ganancias, o bien desde en qué nivel empiezo a tener pérdidas, ¿sí? ¿Cuál es ese riesgo? ¿Caer en el nivel de pérdidas o estar siempre en el nivel de ganancias? ¿Sí? Hay un riesgo que obtenga lo que me dicen que voy a ganar al invertir ahí, o no lo voy o no lo voy a obtener. Entonces el riesgo, esa es la variabilidad. Si hay un 50% de probabilidad de que, o de variabilidad en el rendimiento, pues quiere decir que el riesgo es alto, ¿verdad? 50 y 50, pues es un riesgo alto. Alguien puede decir, pues estamos bien, es normal. No, hay riesgos mucho más altos o riesgos mucho más bajos. Por otro lado, el rendimiento se entiende como la ganancia, o bien hay rendimientos negativos. Por eso cuando decimos, ¿qué rendimiento tuvo? Tuvo un rendimiento negativo. Ah, fue una pérdida. Tuvo un rendimiento positivo. Ah, bueno, pues hablamos de una ganancia. Simplemente riesgo y rendimiento son dos conceptos esenciales en las finanzas. El rendimiento es eh, ese resultado al final, ¿verdad? Que se puede esperar de una inversión o de un proyecto en específico. Como ejemplo, nosotros tenemos que existen diferentes tipos de personas que reaccionan a diferentes escenarios de riesgo. En economía, o los economistas usan tres categorías, como son la aversión, aquellos que son buscadores al riesgo y aquellos que responden de manera normal. Aquellos que tienen aversión, aquellos que le temen al riesgo, ¿sí? Por ejemplo, hay dos opciones, invertir en el activo A o invertir en el activo B. Si inviertes en el activo A, hay un 70% de riesgo esperado, es decir, la variabilidad es aún mayor que en el activo B. Aunque el activo A tenga un rendimiento del 20 y el B uno del 30, pues no le importa cuál sería el rendimiento. Lo que importa es que el riesgo sea menor.
En este caso, el que tiene aversión al riesgo se va por el proyecto B, ¿sí? Es decir, menos riesgoso. En el otro extremo está el buscador de riesgo. Si bien en el proyecto A el riesgo esperado es del 60%, con un rendimiento del 100%, el buscador de riesgo se va por el proyecto B, que es un 90% de riesgo esperado, aunque su rendimiento esperado sea tan solo del 50%. No ve el rendimiento, simplemente se va por el riesgo. En este ámbito caen todos aquellos apostadores, los que juegan a la lotería, los que compran, este, apuestan en los casinos, etcétera, ¿no? Su riesgo o lo que genera la adrenalina de estos individuos es lo que los conduce a estar ahí, aunque sepan que el rendimiento va a ser bajo, pero tienen la ilusión de ganar grandes cantidades, pero realmente eso nunca sucede. Entonces, el riesgo lo podemos medir de esas tres maneras: la aversión, aquellos que lo buscan y aquellos que responden de manera no. A mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el proyecto A tiene un riesgo del 80%, pues espera un rendimiento del 40%. Y el 30% por el otro lado, el rendimiento es menor, perdón, el riesgo es menor, pero el rendimiento todavía lo es también. Entonces, un inversionista normal sería por el que tiene un rendimiento más alto. Bien, la noción de que el riesgo está relacionado con la incertidumbre es intuitiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que no podemos medirlo de manera cuantitativa, ¿sí? La incertidumbre, como ustedes saben, es una medida más subjetiva que objetiva, es decir, no podemos evaluar cuantitativamente las posibilidades o el resultado de ciertos eventos. Hay cierta incertidumbre en que se presente, ¿verdad? Por lo tanto, hay más intuición que razón. Cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeña una inversión, más riesgosa es esa inversión. ¿Sí? Lo repito, cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeñará una inversión, más riesgosa es esa inversión. ¿Cuál va a ser el resultado final de una inversión? Mientras más incertidumbre es saber cuál va a ser el resultado, pues esa es mucho más riesgosa que aquella en la cual se tiene más certeza. Tenemos dos resultados posibles: gana A o gana B, ¿sí? No hay más. En cambio, ¿cuál será la incertidumbre cuando tenemos 10 resultados posibles, ¿verdad? Ahí la incertidumbre es mayor porque no sabemos cuál pudiera ser, uno más que el otro. Es por eso que es importante tener presentes ciertos métodos para medir el riesgo. El primero que vamos a utilizar es el del análisis de sensibilidad. Les hablaba yo hace un momento. Tenemos nosotros conocimiento de que hay situaciones optimistas o hay situaciones muy pesimistas. Bueno, pues ese hace uso del análisis de sensibilidad. Implica realizar cálculos pesimistas, es decir, los peores escenarios, cálculos más probables, que son los esperados, y cálculos optimistas, que son los mejores escenarios. ¿De qué vamos a hacer los cálculos? Bueno, pues del rendimiento esperado de cada uno de los activos o de la inversión de que se trate. En este caso, el riesgo de la inversión se puede medir con el intervalo de los posibles resultados. El intervalo se obtiene restando el rendimiento asociado con el resultado pesimista del rendimiento asociado con el resultado optimista. Cuanto mayor sea ese intervalo, mayor será el grado de variación o riesgo que tiene el activo. Ejemplo, tenemos dos opciones: activo A y activo B. La inversión inicial es de 10,000 en cada uno de los casos. En cambio, si hacemos la estimación de cada una de estas inversiones en términos de rendimiento, una estimación pesimista arroja un rendimiento del 13% para A y un 7% para B. Una
una estimación muy probable, 15% para A y 15% para B, iguales. Pero al hacer una estimación muy optimista, nos damos cuenta que para A tan solo es del 17, mientras que para B es del 23%. Alguien pudiera decir, bueno, pues la mejor es la opción B, porque siendo muy optimistas, ganaríamos el 23, y siendo pesimistas, híjole, ganaríamos solo el 7, pero pues es una diferencia muy importante de 16%, ¿verdad? Pero ¿en qué se traduce esa variabilidad? Se traduce en riesgo. No hay un rendimiento de 16% entre el 7 y el 23, sino que hay un riesgo, ¿sí? De caer en la posición más pesimista, ¿sí? En comparación a la más optimista. Este intervalo en la variación de los rendimientos me ayuda a medir el riesgo. Así, entonces, en el activo A, el riesgo es menor, porque el intervalo del 13 al 17 es solamente del 4%. ¿Cuál es la opción más atractiva? Pues el activo A. La inversión es de 10,000. Siendo muy pesimistas, el 13% ganaríamos. Siendo muy optimistas, el 17%. Pero hay una variabilidad entre los dos de solamente el 4%. En cambio, en B, la variabilidad es del 16%. Por lo tanto, es más riesgoso B que A. En los proyectos de inversión que luego vamos a realizar en un momento en el curso, pues hay que desarrollar los tres escenarios, ¿no? Flujos de efectivo de operación pesimistas, los más probables y siendo muy optimistas. Y ahí ya se pueden tomar decisiones en base a la variabilidad de los resultados que me va a ayudar a medir el riesgo. Otro método es la distribución de probabilidades. Las probabilidades, ustedes saben que van de 0 a 100 o de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1 es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, 1. Y todas las decimales que van entre el 0 y el 1, ¿verdad? Estas distribuciones de probabilidad permiten obtener un conocimiento más cuantitativo del riesgo de un activo. La probabilidad de un resultado determinado es su posibilidad de ocurrencia. Se esperaría que un resultado con un 80% de probabilidad va a suceder 8 de cada 10 veces. Un resultado con una probabilidad de 100 ocurrirá siempre. Los resultados con una probabilidad de 0 nunca ocurrirán. Así que si yo veo un evento con una probabilidad del 10%, quiere decir que uno de cada 10 va a resultar, ¿sí? Ese es el significado, el sentido de las distribuciones de probabilidad. Además de considerar el intervalo de rendimiento que puede generar una inversión, como lo vimos en el eh, eh, instrumento anterior, el riesgo de un activo se puede medir cuantitativamente usando datos estadísticos. La medida estadística más común usada para describir el riesgo es la desviación estándar. Si ustedes se acuerdan de su materia de estadística, pues sabrán que la desviación estándar, ¿sí? No es otra cosa más que una medida de dispersión. ¿Qué tan alejados están en su conjunto los datos con respecto a la media? ¿Sí? Por eso la desviación estándar se calcula utilizando el rendimiento esperado promedio, que es K testada. Este rendimiento esperado promedio, ¿sí? Mm, que no es otra cosa más que la sumatoria del rendimiento de un resultado, de un dato, pues el dato uno, por la probabilidad de que ocurra ese dato uno, más el resultado de la probabilidad del rendimiento, perdón, del rendimiento del dato 2 por la probabilidad de que se presente el dato 2 y así sucesivamente hasta el rendimiento J, ¿sí? Y su probabilidad de que ocurra. PKJ por PKJ. Y N, pues es el Pues, número de resultados considerados. Pueden ser 100, pueden ser 50, pueden ser 30, pueden ser 3, pueden ser 10, ¿verdad? Calculamos así la media. Ya no tienen que ustedes preocuparse por todo este cálculo, puesto que tienen un instrumento que se llama Excel
y ahí le dan los datos y les va a calcular la media, ¿no? La desviación estándar. Y Profe, inmediatamente, pues calculan lo que quieren obtener. Aquí en la tabla 8.4 de la página 294 pueden resolver el cálculo de la desviación estándar usando Excel. Sí, Elisa, Mónica, Mónica, eh, perdón, porque ahí veo sí, Elisa. ¿Qué pasó, entonces, Mónica? cuando la desviación estándar es alta, lo que me indica es que hay más variabilidad en el rendimiento, ¿verdad? O Así sea, hay un es, mayor riesgo. sí, Cuando la desviación estándar es baja, entonces, hay un menor riesgo, o sea, menor incertidumbre. así es. Si es una Ok, medida de dispersión, mientras mayor es esta, los datos están más separados de la media. Acuérdate sí, de la campana de Gauss, no sé si la voy a tratar de dibujar aquí con la flechita, con el cursor. Esa campana hace sí, así y luego ajá. baja, ¿verdad? Y Es una el mero campana en medio literal. es el estable, ¿verdad? En el punto, no, no es el estable, es la media. La Es la media, media sí. de todos los resultados. Ok. Y si trazamos una línea vertical o punteada desde la parte más alta de la campana al eje de las X, Ujú. dividimos en dos áreas que suman 50% de un lado y 50% del otro. Es Ok. decir, tenemos resultados del 50% a la derecha y el otro 50% de los resultados están a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque me lo está midiendo la media en ese punto. La media no siempre va a estar cargada, por ejemplo, si hablamos de 100 datos, ¿verdad? Piensa en datos del, o sea, no sé, 100 datos. El primero es un 8, el segundo es un 7, vamos, calificaciones, ¿sí? De 5 a 10. El 4, el 3 y el 2 no cuentan. Es calificaciones de 5 a 10. 100 alumnos. El primer alumno sacó 50, el segundo 70, el tercero 50, el cuarto 80, el quinto 90, el sexto 100 y así sucesivamente. Si tú calculas la media de esos datos, vas a encontrar el punto medio de una campana de Gauss y de Ujú. ahí vas a calcular la desviación estándar. ¿Qué tan dispersos están esos datos de la calificación media? Es lo que te va a decir la desviación estándar. En el caso de datos cuantitativos como calificaciones. Ok. ¿Sí? Pero, Ok, pero ok. más que hacer el cálculo, Mónica, aquí lo Sí. importante es saber qué significancia le damos a la desviación estándar. Para Ujú. calcular el riesgo de una serie de proyectos y que ya conocemos los resultados y que podemos calcular su media, pues calculamos su desviación estándar. Y al calcular la desviación estándar decimos, ¿sabes qué? Este es el riesgo de este proyecto. Lo comparas con otro proyecto con situaciones similares y ya lo vas considerando para tomar una decisión. Ahora, es muy importante saber qué tipos de proyectos son, porque luego eso también se puede caer en el error, ¿no? No es lo mismo pensar en un proyecto de comercializar bienes de consumo y un proyecto para comercializar bienes industriales. Sí, son dos proyectos muy distintos y cada uno va a tener respuestas diferentes de acuerdo a ciertas características del mercado. O sea que si tú vas a comparar proyectos, que tú decidas dos proyectos si te acuerdas, mutuamente excluyentes, pero que generalmente van en el mismo giro, ¿verdad? No te vas a ir, voy a producir, a comercializar bienes de consumo. No, pues también bienes industriales, pues son dos mercados muy distintos, ¿sí? Eh, no sé, se me ocurre un Oxxo, ¿no? Que se dedicó a comercializar bienes de consumo y esa fue su idea principal, no bienes industriales. ¿Por qué no abrió ferreterías? ¿Por qué no abrieron refaccionarias? Sí, sí hay una demanda muy grande de refacciones en el país. Eh, Posiblemente midieron aspectos como el riesgo. En el caso de las empresas que venden bienes de consumo, el riesgo en situaciones eh, pesimistas, pues es menor
que en empresas que comercializan bienes industriales. No dejamos de comer, o sea, primero dejamos de hacer alguna otra cosa, pero comer al final. Eso no, No, no sé claro. si me explico, ¿verdad? Sí, sí, es el ejemplo perfecto, ¿Verdad? realmente. O sea, puedes prescindir de otras cosas, pero de comer no. De comer no, pues esos bienes de consumo son prioritarios. Y luego dices, bueno, un bien de consumo, ¿cuál? Pues mira, si nos vamos ya a los de la persona, pues yo necesito comer, necesito vestirme y necesito calzar. Pues primero voy a dejar de calzar, ¿sí? Le exploto un par de zapatos hasta que ya casi ande identificando el sabor del chicle, dicen por ahí algunos, ¿no? Con el pie, la suela agujereada, pero no dejo de comer y tengo que vestirme. ¿Sí? Entonces, o sea, va en una jerarquización nuestras decisiones. Y si vamos a evaluar proyectos de inversión, tenemos que tomar en cuenta mucho ese aspecto. ¿Sí? Claro. Perfecto, gracias, maestro. Bueno, gracias a ti por la pregunta. El tercer elemento para la medición del riesgo es el coeficiente de variación. Fíjate aquí cómo dice, es una medida de dispersión relativa que resulta Maestro, útil. eh, sí, dime. bueno, yo sí tengo una duda. Digo, ahorita usted comentó rápidamente lo de la fórmula. ¿Qué Sí. tanto vamos a ahondar en eso? Porque como bien comenta, o sea, lo vimos el tetra pasado con el profesor, pero pues yo nada más tenía unas clases grabadas y como que no había oportunidad de mucha explicación. O sea, yo lo que quiero saber si van a venir, por ejemplo, en el examen. Ejercicios que tengan que ver con este desglose, ¿verdad? Porque si No, es no. así, ¿no? No, Ah, no van a venir. Lo único, es lo que yo trato de explicarles, ¿no? Es más importante la interpretación que se le dé al resultado. ¿Por qué? ok. Pues porque la desviación estándar, tú tecleas en Excel 25 datos. Ujú. Acude a la página 294 de tu libro. Y Sí, ahí es que te va de a hecho en decir, la 293 viene un ah, problema y yo dije, y la verdad es que no le encontré como que la solución. ok. Digo, todavía no llegué, ahí me atoré. Entonces dije, no, yo creo que al rato le voy a decir que la explique un poquito porque, no, de hecho sí, es el de la 294 de hecho. mm, Mira, Sí, bueno, no quisiera detenerme un poco a calcularla, pero bueno, estoy abriendo Excel, ¿verdad? sí, En Excel tenemos varias funciones, por ejemplo, las financieras. eh, Estoy dejando de compartir. A ver, mm, ¿ven la hoja de Excel? ¿Sí sí, ven la hoja Sí, de Excel? profe. ¿Sí? sí. Sí, maestro. Ok, miren, aquí en FDX tenemos nosotros las funciones usadas recientemente, pero por ejemplo, si yo le doy clic, aquí vienen financieras, todo, financieras, matemáticas, estadísticas. Le doy a las estadísticas y me da coeficiente de correlación, que es el que iba a explicar yo ahorita, y te da la desviación estándar, aquí está, ay, desviación estándar, ¿sí? Es esta. Calcula la desviación estándar en función de una muestra, omite valores lógicos, etcétera. O sea, tú le puedes dar aquí clic a la desviación estándar y lo que le vas a dar números, ¿no? El 5 y el 5 y el 5, ¿verdad? Aceptar. Pues, ¿cuál es la desviación estándar? Pues es cero. Todos es el mismo número, no hay una desviación en los resultados con respecto a la media. La media es 5 y cada resultado esperado es 5. Entonces, su desviación estándar, pues es cero. En cambio, si yo aquí le doy valores distintos, 5, 4, 8, 10, 12, 22, etcétera, y le digo que la calcule, pues me va a dar un valor aquí diferente. ¿Sí? No sé. Así de sencillo ya es Excel. Y no Ok. van a meterse a hacer cálculos, ¿eh? Lo único que vamos a hacer es, este, mm, tratar de Entender los interpretar los puntos. resultados, ¿verdad? Sí, es que Sí, eso me preocupaba un poquito, maestro, y dije, no, para que no lo Sí. explique No, no, bien. no. No, Pero nada bueno, más vamos a gracias. interpretarlos. Bueno, Perfecto. otro dato que les decía es el coeficiente de variación. Fíjense aquí cuando la pregunta que hacía Mónica, ¿no? Y que el comentario que hacía yo de los diferentes
proyectos. Este es una medida de dispersión relativa que resulta útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados. ¿Sí? Un coeficiente de variación muy alto significa que una inversión tiene mayor volatilidad en relación con su rendimiento esperado. Aquí es un poco al inverso el resultado. Como los inversionistas prefieren los rendimientos más altos y el menor riesgo, intuitivamente cabe esperar que opten por inversiones con bajo coeficiente de variación. El coeficiente de variación es otra medida de riesgo, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula? Pues aquí está la desviación estándar sobre el rendimiento promedio de ese Rendimiento proyecto promedio. y me va a Sí. dar el coeficiente de variación. También está en Excel, por ahí lo teclé, les dije, aquí está coeficiente de variación. Pero bueno, eso no lo van a calcular, ¿verdad? Ya para terminar, quisiera que vieran este resultado de lo que es el riesgo de un portafolio. Un portafolio no es otra cosa más que una, eh, una cartera, ¿verdad? No decir De portafolio, una activos. cartera en la cual nosotros tenemos diferentes activos. A lo mejor tenemos activos de la empresa perdón, acciones de la empresa A, acciones de la empresa B, bonos de la empresa A, otras acciones de la empresa B, C, diferentes activos. Y esos activos en su conjunto forman un portafolio de inversión. ¿Cómo se calcula el riesgo en un portafolio? Bueno, pues el riesgo se calcula con el promedio ponderado de los rendimientos. Y este es muy sencillo, simplemente el rendimiento esperado de cada uno de los proyectos, de los activos es K1, K2, K3, K4 hasta Kn, que son los rendimientos ponderados de cada uno de ellos, por su proporción en el portafolio. Si, por ejemplo, del portafolio del activo 1 tenemos el 20%, pues va a ser 0.2 por, si el rendimiento aquí es 8, 0.2 por 8. De este tenemos el otro 20%, 0.2, y este da un 10, 0.2 por 10. El activo N, el otro, dijimos 20, 20, 40, y este tenemos el 60% invertido aquí, y este da un rendimiento del 15%, pues 0.6 por 15. Sumo todos esos resultados y me da el rendimiento ponderado del portafolio, ¿sí? La desviación estándar de este rendimiento también se calcula a través de Excel y obtenemos nosotros su riesgo esperado, ¿verdad? Bueno, el tiempo nos va a comer el final. Les voy a hablar nada más de la actividad que tienen que entregar esta semana, que es con respecto a un mapa conceptual. El mapa conceptual, pues lo pueden desarrollar ustedes en el formato que deseen, siempre y cuando yo no tenga dificultad en abrirlo. Les hablo ahí de PowerPoint y de Word, ¿verdad? Háganlo como ustedes sientan la mejor explicación o interpretación de los dos conceptos. No quiero nada más que me digan, riesgo es esto, rendimiento es esto. No, ¿qué es el riesgo junto con el rendimiento? ¿Cómo se mide uno? ¿Cómo se espera el otro? ¿Qué tiene que ver eso de los escenarios? ¿Qué tiene que ver con la incertidumbre, etcétera? Sí les voy a pedir que lean un poquito más el capítulo correspondiente, que es el capítulo 8, y traten de hacer un buen mapa conceptual. Bien, ¿alguna pregunta? Porque nos va a cortar la programación. ¿No hay preguntas? En cuanto a la actividad, se entrega con introducción, conclusión, bibliografía y todo eso, maestro, porque recuerdo que No, no lo bueno, la escuchaba. bibliografía sí es importante. Y Pongan, recuerdo por que en un favor, currículum no lo una tomamos. hoja de presentación, ¿Ok? luego el mapa conceptual y al final la ¿Ok? bibliografía. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Muy Ándale, bien, pues, gracias. para servirles. Pues que tengan una excelente semana. Cuídense de las aguas si vienen por ahí las lluvias y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Buenas noches. Que descansen, Gracias, buenas noches. buenas Muchas gracias, noches. profe. Nos vemos. Gracias, Hasta maestro. luego. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí.